pues vamos a darle la palabra a mi querida amiga, compañera, la doctora Gabriela Larraguibel Sosa. Por favor, doctora, un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Pues muy agradecida a este espacio que nos abrió el CIESTAM, el rostro más cercano, el doctor Jorge Ocampo y el doctor Toski, aunque es parte de la preparatoria agrícola, hace esta posibilidad de hacer este contacto y este espacio ético que me parece que así ha sido, para comentar y abrazar el proyecto, porque así lo considero y lo hemos considerado algunos y algunes, de la importancia de la salud mental, ponerla a debate y, ¿por qué no?, también llevarla, bueno, ahora todo esto a nuestro espacio áulico. Ya desde la mañana se hablaba al respecto de cómo generar o por qué nuestros estudiantes de pronto no sienten esta emoción de llegar a nuestras clases, ¿verdad? ¿Por qué de pronto pierden este aliento, esta esperanza incluso, este deseo y sobre todo este gozo por participar en nuestros espacios? E incluso, bueno, pues todos me pueden comprender de que los pacientes, los estudiantes están esperando el cuartazo. Vámonos para no estar. Este trabajo lo presenté en algún otro momento con mis compañeros y compañeras de disciplinas humanísticas que hoy están por aquí. Y bueno, quiero ampliarlo para quienes hoy están participando, y son algunas recomendaciones para saber cómo entre todos y todas podemos pues hacer del aula un espacio en donde todos y todas, el estudiantado en sí, se acerquen de manera mucho más, pues sí, quizá también desde la emoción, desde el cuerpo, porque me parece que es justamente lo que a ellos y a ellas los separa. Iré dando lectura a este trabajo y también la pongo a consideración de cada una y cada uno de ustedes. Todo lo que es podría ser de otra manera. Victoria Camps. Las funciones mentales como la memoria, el pensamiento y el lenguaje, al unísono con las emociones, los afectos y el cuerpo, intervienen contundentemente en el aprendizaje, así como en el proceso académico. De modo que no solo habrá que interaccionar con las ideas y las palabras, también la realidad emotiva y la afectividad humana están implícitas en el transcurrir de la enseñanza. Los seres humanos básicamente vivimos y sobrevivimos gracias a los cuidados de otros y de otras. De ahí la trascendencia de la crianza y la contención que los cuidadores, y esto incluye al profesorado, hacen a lo largo del desarrollo psicológico, social y académico de las infancias y, en nuestro caso específico, de la juventud adolescente que nos concierne. Estas experiencias sientan la base relacional y afectiva con la que las personas se incorporarán en diferentes ambientes a lo largo de su propia existencia. A este fenómeno relacional se le conoce como apego. Y esto, bueno, surge de Bowlby, 1980, y aunque ya parece para la investigación un constructo ya viejo, antiguo, así se me ha señalado, quiero compartirlo cuando en una de las revistas a las que hay que llevar el trabajo para doctorarse, pues bueno, hay otros autores contemporáneos, vamos, de este siglo, que también han hablado sobre esto. Y bueno, su relevancia es fundamental en el contexto escolar. Hablar de calidad del apego en las relaciones que establecemos, así como en los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos, es considerar el estado mental con el que interactuamos y expresamos las ideas,
conocimientos y el cómo accedemos a la reflexión. En esto me detengo un poco, me llamaba la atención la participación del doctor Carlos, donde hablaba justamente de cómo las emociones nos instan a la reflexión y también al conocimiento. Asimismo, el estado anímico con el que transitamos la vida. Entonces, el apego, estos vínculos primeros, como están ahí en la diapositiva, nos hacen tener una certeza, ¿verdad?, y confianza. Hay quienes cuando transitamos incluso por espacios académicos, porque sí lo quiero rescatar y traer al espacio del aula, y ustedes lo podrán ver, tenemos estudiantes que se sienten inseguros, ansiosos y con el conocimiento sumamente abrumados. No se diga solamente por el aspecto intelectual que representa, sino también por la situación emocional que les implica pues dar manejo a todo lo que van aprendiendo. Y hay quienes actúan de una manera más indiferente y, ¿por qué no decirlo así?, como desconectada. Hay quienes transitan con un apego distinto, que sería, no lo coloqué ahí, pero que es muy importante, como el de los neurodivergentes, que se dice que tienen un apego desorganizado. Y entonces son aquellos que les cuesta trabajo esto, trabajar en equipo, ¿no? Y que a veces nosotros le decimos, no, es que tú tienes que trabajar, y así se hace, y hazle como puedas, y hazle como quieras, ¿no? Bueno, un poco lo que a veces escuchamos, y entonces, ¿cómo sí ayudarlos a que se integren de manera mucho más cortés, por así decirlo? Bueno, en cierta cortesía, a eso me refiero, y mucho menos violenta. También este aspecto que ya relacioné con alrededor del apego se nota, como lo decía, se hace notar en el estado mental con el que vivimos y que tiene que ver con la atención, la memoria, la concentración, todos estos otros procesos psicológicos que poníamos en la primera lámina, pero también con el estado anímico y en la manera, como lo decía hace un momento, en que nos vinculamos. Asimismo, las formas y percepciones mentales y afectivas con las que observamos el mundo e interpretamos los acontecimientos, y más aún, la superficialidad o profundidad, la frialdad o calidez, así como la inseguridad o confianza con la que nos relacionamos con las otras personas. A todos estos elementos mencionados podríamos considerarlos como la base de una salud mental: la cognición, los afectos y la socialización. Hoy sumaría también el hacer comunidad, tener esta posibilidad de hacerla o no. En nuestro país, las investigaciones en términos de apego, específicamente en el ámbito educativo, en el nivel medio superior o superior, son escasas y se han dirigido principalmente a correlacionarlo con la violencia en la adolescencia o en las relaciones de pareja y noviazgo principalmente. Y ahí tenemos diversidad de autores. Abundan un poco más en el grado preescolar o escolar, lo que posiblemente se deba a la importancia que se otorga a estas variables, apego y aprendizaje, en la primera infancia, sin dimensionar sus consecuencias y dinamismo en las diferentes etapas de la vida, como dice Struve en 2018. La UACH es una casa-escuela en la que confluyen no solo ideas y conocimientos, también hacen presencia cosmovisiones, identidades, lenguas, interacciones, afectos, por ende, así como prejuicios, luchas y formas diversas de manejar los conflictos, de hacer ciencia, de desplegar la política, y la carga cultural pesa sobre los hombres y mujeres, incidiendo en las formas de transmisión de los conocimientos y de acceder a los aprendizajes.
Diversos estudios realizados con la población adolescente de la preparatoria agrícola de nuestra universidad, en referencia con la salud mental como la autoestima, la depresión y la violencia, cito a los autores por si alguno de ustedes lo conoce, Zamudio et al., Ferra, 2019, Torres, 2022 y su servidora Larraguibel, 2023, han hecho aportaciones que son indispensables para incorporarlas a nuestra formación como docentes. El estado mental del estudiantado es una condición determinante, aún más venidos de una situación de pandemia como la experimentada y que nos sitúa en una realidad en la que el desarrollo de estrategias pedagógicas y de orientación garanticen el cuidado de la mente y sus funciones, al tiempo que coadyuve a los aprendizajes, al rendimiento escolar y sobre todo al comportamiento social y comunitario al interior de la institución y pues también del aula. En diciembre de 2019, la comunidad universitaria de la UACH vivió la experiencia dolorosa de un feminicidio. Y aun cuando aparentemente ninguno de nosotros y nosotras como planta docente es directamente o fue directamente responsable, no podemos permanecer indiferentes a lo sucedido. Cabe mencionar que tanto la víctima como el victimario participaron en su momento en una evaluación que se llevó a cabo como parte de una investigación en la que se correlacionaron los estilos de apego y la victimización. Ambos, víctima y victimario, cursaban por circunstancias donde nunca se imaginó la dimensión que alcanzó, la muerte. El tiempo que tomó revisar y analizar los resultados no dio oportunidad para detectar pertinentemente a tiempo lo que estaba sucediendo. Y este escenario se repite a lo largo, ante la anterior, Gloria, por favor, a lo largo de nuestro país y sus instituciones. El privilegio y el foco está colocado en el desarrollo de aspectos económicos, lo pongo así, y de riqueza, de partidos políticos luchando por el poder entre ellos y el narco, o el revuelo entre líderes de opinión e influencers. Ese es, en parte, la realidad nacional y hay autores que hacen referencia a que nuestra universidad es representativa de ella. Rueda y Sánchez, 2018. No obstante, es tiempo de considerar y actuar en consecuencia con los hechos. Explico un poco esta diapositiva, que al inicio la había yo colocado como en una especie de collage y al centro la representación de la fuente, ¿verdad?, que tenemos en Chapingo, las circasianas, exactamente. Y entonces la puse separada porque aun cuando es un problema complejo, ese problema complejo nos tiene fragmentados, pues pareciera que no entendemos que ya en la vida cotidiana nos fragmentamos y todos actuamos de una manera separada, de una manera dispar, cada quien con sus locuras o con sus epistemes o con sus intervenciones y lograr consolidarnos para entender que esto es un sistema complejo nos ha costado muchísimo trabajo. Y para ello, bueno, como muestra el plan o la reestructuración del plan de estudios de preparatoria en el que hoy cursamos, ¿no?, en donde algunos lo reducen en que va a ser más bien un pleito o una lucha por las materias, más allá de que sea un consenso y un intento de vincularnos y de entrelazarnos, pero no, parece que estamos como la realidad nacional, toda fragmentada, cada quien luchando por su rubro, así como las religiones, que cada una piensa que tiene al Dios verdadero, ¿no?, e incluso a través de ella atacándonos y destruyéndonos. Entonces, por eso es que no lo coloqué de esa manera y decidí fragmentarlo. No obstante, entonces, decía, es tiempo de considerar y actuar en consecuencia con los hechos. Ahora sí, educarnos para la convivencia.
Por ende, conocer la realidad emocional y relacional de la población con la cual interactuamos cotidianamente en el aula, así como tener en consideración la importancia de las emociones, afectos y su relevancia en el desarrollo cognitivo en términos de aprendizaje, le implica a la planta docente plantearse una metodología que concierne qué enseñar, cómo enseñar y de qué manera evaluar. Así, la relevancia de la vida emocional al tiempo que la del pensamiento significa florecer de igual forma. Un etos de relación y convivencia diferente al tradicionalmente desarrollado. Por eso esta provocación de Victoria Camps, no solo de la duda, de poner en duda lo que hasta ahora hemos hecho, sumamente importante, de ponernos no solamente en duda al otro, sino poner en duda lo que personalmente estamos haciendo, ¿no? Porque es fácil poner en duda al que está presentando, es fácil poner en duda al que está hablando, pero ponerse en duda sí genera una angustia terrible que puede llevarnos a un brote psicótico seguramente, ¿no? Y entonces mejor así nos quedamos. He aquí algunas orientaciones. Construir un espacio ético. El aula es el paraje en el que se recrea el etos universitario. Y bueno, aquí, ¿cuál sería ese etos universitario? Es el espacio ético, me refiero al aula, en donde el estudiantado aprenderá diversas formas de habitar el mundo, la manera de conducirse ante los demás, ante sí y ante la historia. Martínez 2001. Si la palabra etos la entendemos como el espíritu que permea a un grupo social, así como las actitudes, valores y hábitos arraigados en un grupo, sitúa al y a el docente como el y la responsable principal de traducir y representar la ética universitaria, considerando, en nuestro caso, la interculturalidad, las miradas y cosmogonías que se traducen en formas de sentir y hacer comunidad. Tenemos documentos que han creado nuestra institución y que brindan ya una base para conducirnos. No obstante, las necesidades de nuestro estudiantado nos instan a revisar una y otra vez la propia en acción. Entonces, a veces se quedan todos esos conceptos en la carta que creó la universidad, ¿verdad? O en la visión y valores de todas las changarros de las universidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la propia? Y si estamos dudando para replantearnos que se proyecta, incluso me atrevería a decir, en la forma en cómo nuestros estudiantes interactúan con nosotros o nosotras. Es de suma importancia considerar y tomar en cuenta la edad del alumnado, por ejemplo, sus condiciones cognitivas y afectivas para la transmisión y la facilitación del conocimiento a través de nuestras materias, de forma tal que el salón de clase sea guarida, su lugar seguro y sobre todo el espacio en el que experimente con claridad el reconocimiento y respeto a su ser y que desde, aquí yo pongo la empatía, le permita regular sus afectos al tiempo que sea considerado y compasivo con los otros con los que convive y aprende, teniendo como ejemplo de acción a su profesor o a su profesora. Por ende, el profesorado ha de renunciar al poder narcisista de sí para dar cabida a la escucha y a la existencia de sus pupilos, a las voces de sus pupilos. Esto conlleva a preguntarnos incluso qué medidas
he desplegado para que mi cátedra contribuya a la protección e invulnerabilidad de la juventud con la que interactúo. Parece que este es un momento para detenernos. ¿Qué medidas he desplegado? ¿Qué medidas he generado en el aula para que mi alumnado se sienta seguro, sea una guarida para él o para ella? Y no solo en términos, obviamente, personales, también me refiero en términos de conocimiento, para que él comparta, para que ella diga, para que incluso pueda decir: tengo duda, no entiendo, me lo repite por favor. ¿No? Porque no solamente es con el profesorado, es también con sus compañeros. Me he percatado que muchos y muchas no comparten porque con quien tienen pena es con quien, ¿verdad? Sus compañeros que se van a burlar, se van a reír, sí. Y que muchas veces nosotras o nosotros no podemos detener eso. Incluso muchos o muchas de nosotros también lo provocamos, ¿verdad? Generamos un ring en el aula. Número 2, el cuidado. ¿Qué significa para mí cuidar de mi alumnado? Situarse y actuar sobre la base de que el otro, desde su alteridad, me sugiere descubrirlo como otro igual a mí, cara a cara, rostro a rostro, como lo dice Dussel, considerando incluso verme desde su propia perspectiva. Cuidar al otro implica, por ende, tomar conciencia de mí, contemplando la relevancia de quién es el otro sin desdeñar sus circunstancias. En el contexto de la crianza, los primeros cuidados que un ser humano recibe provienen de una persona que los ejerce. En otras palabras, dicha acción no depende del que es cuidado, sino del cuidador. Es muy importante. En el ambiente del salón de clase, es el docente quien desplegará diversas acciones privilegiando la necesidad de sus estudiantes, sus opiniones, sus sentimientos, valores, la diversidad de sus tonos afectivos, sus costumbres, así como sus prácticas sociales y comunitarias, sin juzgarlas. Y en el caso de que observemos acciones que irrumpan el hábitus o etos en el que subsisten, es inminente desplegar una ruta que inicie por identificar el conflicto. Acercarse mediante el diálogo respetuoso a quien está involucrado y finalmente orientar y contactarle con la ayuda profesional específica que requiera. No podemos cerrar los ojos ante el dolor y el peligro en el que puedan encontrarse e incluso en el que nosotros o nosotras nos encontramos. Porque también nosotros podemos estar en ese peligro, ¿verdad?, ante nuestro alumnado. Quizá, no sé, no hemos tenido reportes de cómo hay maestros que han sido atacados por sus estudiantes, pero sí hay historias, seguramente conocerán alguna u otra, de cómo, ¿verdad?, ha habido profesores y profesoras atacados, ¿sí?, por su alumnado. Número 3, comunicación y convivencia. En este punto, cito el planteamiento de una ética analéctica según lo desarrollado por Dussel, nuevamente en 1973, en la que dé posibilidad de incluir a todos, a todas, y bueno, lo digo también a todes, en donde se desarrolle un ambiente en el que sea posible la comunicación intersubjetiva que implica la escucha de la otredad, de la alteridad, y se conozca y reconozca su voz. Dar lugar a la convivencia no significa poner en competencia al alumnado para motivarlos al aprendizaje. La ruta para conectar con la motivación humana dentro del ambiente universitario no es la rivalidad o la disputa, sino la capacidad de colaborar y compartir con los demás lo que se es, lo que se tiene, lo que se crea y hasta lo que se imagina. Finalmente, insisto en no perder de vista la labor sustancial del profesorado en la vida académica y su relación con las ideas, con los afectos y las emociones. Pues somos educadores sentimentales al interior del aula
y es inminente que recibamos e integremos a nuestra labor elementos que sensibilicen y orienten nuestro trabajo pedagógico sobre las consideraciones de nuestra persona como una figura de apego para nuestros estudiantes. ¿Sí? Sobre todo en nuestra institución, que nuestros chicos y chicas llegan de 15 años en un momento muy complicado. Ustedes lo han visto, quienes trabajamos con quienes inician, ¿verdad? Quienes llegan a primer semestre y después ya cómo van creciendo, ¿verdad? Como dicen en cuerpo, mente, alma, espíritu, etcétera, etcétera, pero desde que cuando son muy pequeños, traen muchas dudas, muchos se regresan, apenas tocan el primer día o la primera semana y quieren regresar a su casa. Aquí la directora nos hablará seguramente un poco de esa parte, de cuántos vuelven, de cuántos dicen mejor me regreso a mi guarida, porque esto está muy raro, ¿no? Esto inclusive me roba identidad. Es de suma importancia profundizar en el aspecto inconsciente, así como el de la otredad, para no caer en una mirada simple de la forma en cómo nos vinculamos y ante todo de cómo aprendemos, pues solemos pensar en personas o alumnado que son capaces en su totalidad de autogobernar sus impulsos, deseos y fantasías al unísono con sus capacidades para la cognición, la reflexión y el aprendizaje, y eso está complicadísimo. Se tienen que organizar en sus hábitos de limpieza, en sus hábitos de estudio, en sus hábitos para comer, y bueno, ustedes ya lo saben, no lo tengo que comentar, esto lo decimos para la gente que viene de fuera o para algunos que somos un poco despistados y se nos olvida un poco esa parte. Y al ver los resultados, después de evaluarlos, nos cuestionamos de qué es lo que les sucede con la información vertida en relación con lo que son, con lo que sienten, con lo que están atravesando y son atravesados en medio de su contexto académico. Perspectiva de género. Número 4. Cuando se hace mención a la expresión perspectiva de género, la referencia va a aquella herramienta conceptual que se propone mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres no solo se dan por su determinación biológica, sino también por las diferencias educativas y culturales que han sido asignadas a los seres humanos. En otras palabras, y para el caso de nosotras y nosotros como docentes, es entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Esta perspectiva permite acompañar la vida de las mujeres como la de los hombres a un conocimiento más profundo, así como a las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque privilegia el cuestionar los estereotipos con que somos educados y abre caminos para elaborar nuevos contenidos de socializar y hacer comunidad entre los seres humanos y propone planteamientos alrededor de los desequilibrios que existen entre, por lo menos, ambos géneros y hoy, entre géneros. Considera la posibilidad, por ende, de otros géneros, orientaciones y diversidades de existencias humanas y que hoy son nuestro estudiantado quienes nos muestran el camino. Nosotros todavía estamos con un pie en el siglo pasado, algunos incluso yo me he autoobservado y en mi forma de sentir, creo que hasta en el de la Edad Media. Entonces, cuando escucho y cuando hay que hablar sobre otredades o otras formas de existencia, la verdad es que doy camino, lo digo así, a que ellos sean quienes me enseñen, porque yo incluso en mi lenguaje me parece que de pronto todavía soy muy medieval. Por ende, algunas propuestas son sensibilizarnos, concientizar y tomar conciencia y formarnos, ¿verdad? Formarnos como profesorado en torno a la relevancia de nuestra figura como una representación adecuada de apego en el aula y su trascendencia en la salud mental y aprendizaje mediante diversas acciones como lo siguiente. Bueno, regreso un poquito con el tema de apego. Nosotros podemos ser generadores de un apego seguro, me atrevo a decirlo así, a nuestra materia,
si nuestros estudiantes se sienten seguros, repito, eso no quiere decir que no se sientan en crisis o que no se sientan angustiados. El ser humano, ¿verdad? Tenemos angustia, vamos, desde que estamos casi gestándonos, vamos, al interior. Algunas aproximaciones psicológicas y psicoanalíticas hablan de esto, de que pareciera que hay esta vida intrauterina, pero hablemos a partir del nacimiento. Entonces, la angustia es incluso una señal de alarma, ¿verdad? Importantísima, no la vamos a poder quitar. Es parte de la vida, no nos angustiemos si es que así nos sentimos. Todo el tiempo vamos a sentirla, pero sí estas relaciones y estos vínculos, y imagínense ustedes que nosotros tenemos la voz cantante o el micrófono en el salón de clase, ¿qué producimos? Con nuestra manera de transmitir el conocimiento, porque no podemos evitar que solamente sean palabras, seríamos una inteligencia artificial, así como Alexa, ¿verdad? Que sabe dar las gracias o sabe decir las que te adornan, ¿no? Sino que, y además es hasta amable, ¿no? Pero nuestra forma de cómo decimos o cómo le llamamos, inclusive a veces ni nos aprendemos sus nombres, son un número de lista, ¿verdad? Ciertas formas me parece que es importante revisar porque si lo están aprendiendo con angustia, va a estar allí. Pero hay quienes pueden tener esta posibilidad, porque eso es algo muy importante que no menciono aquí, pero el apego se puede modificar. No es algo con lo que ya naces y te quedas a lo largo de la vida. Por eso es tan importante la relación que como profesores y profesoras establecemos en el aula, porque es modificable. Y si nuestros alumnos se encuentran con alguien que puede tener una forma diferente de relacionarse con ellas y con ellos, se puede modificar esto que traen de casa. ¿Sí me explico? No lo digo yo, lo dicen los autores y puedo dar si a alguien se interesa, citas y recomendaciones al respecto. Entonces, nosotros somos esa figura de afecto. ¿Qué estamos haciendo? Generamos un apego inseguro, ¿no? En donde se sienten ansiosos, abrumados, mejor ni falto, ¿sí? O los que de plano mejor faltan y ya ni asisten. Y si nosotros aparte les decimos, no importa si no vienen, no importa la asistencia, ya que nos entreguen un trabajo, nos reducimos casi que a cosa, ¿no? Casi que a que ocupen la inteligencia artificial, pero lo reducimos a que se pierdan de esta posibilidad de hacer comunidad dentro del aula. Los reducimos a que se pierdan a esta oportunidad de tolerar, de escuchar, de que se noten que son diferentes. Les quitamos esa posibilidad si solamente decimos que entreguen un trabajo al final y que no importa si no pasamos asistencia, ¿sí? O que nos cuarten y entonces a veces hasta podemos llegar tarde para que así suceda. Revisemos todo eso porque somos figuras de apego importante. Podemos nosotros, entre todas y todos, como dice ahí, construyamos el concepto universitario de bienestar mental, escolar y social. No podemos solamente reducirlo a lo mental, porque aun cuando la OMS pretende poner que es el estado de bienestar o de equilibrio social, mental, pues sabemos que no es cierto, ¿sí? Sabemos que en efecto no tiene que ver con eso, pero sí entre nosotras y nosotros podemos contribuir a construirlo. Integremos una comisión de cuidado y de bienestar, es muy importante. No necesitamos, me parece, que la autoridad nos lo permita o nos lo autorice, ¿sí? Sino que podemos actuar de manera distinta, de múltiples formas y desde las diferentes habilidades, talentos, desde los diferentes epistemes, como se decía, que cada uno representa y cada uno desarrolla. Prevengamos y cuidamos la salud mental y escolar a partir también de nuestra realidad. Es una realidad distinta la que tenemos en Chapingo, ¿verdad? Y muchos de los maestros van a otras instituciones y se pueden percatar de esas diferencias, ¿sí? De esas diferencias que hay cuando entras a un aula en Chapingo, ¿sí? A cuando entras a un aula en la UVM o cuando entras a un aula en la UNAM o cuando entras a un aula en Chimalhuacán, ¿no? Claro, sí. Me parece que podemos notar esas diferencias. Yo aquí, de verdad,
he tenido la oportunidad de trabajar en otras universidades y aquí mis estudiantes al final de la clase o al inicio vienen y se presentan, me toman la mano, me saludan y bueno, yo me siento profundamente considerada, ¿no? Por ellos. Y bueno, formémonos entre nosotros, formémonos unos a otros, unidos en unidad y, ¿por qué no?, a través de estas posibilidades que tenemos y a través de seminarios en donde sea más sistematizada esta posibilidad de escucharnos entre todos y entre todas. Muchísimas gracias.